Pero, profesor, hay una parte que no podemos olvidar. Las televisiones, queramos o no, son empresas. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Una empresa tiene que ser rentable. Sí, sí, no, sí. La educación y la cultura es rentable. Hasta ahora no lo era. Sí, en muchos países se ha demostrado que sí, ¿no? Igual que buscamos una rentabilidad económica, buscamos una rentabilidad de ese servicio público. Igual que hablamos en las comedias de situación de que haya emplazamiento de productos, deberíamos promover el emplazamiento de valores, ¿no? Es algo que defendió Eduardo García Matilla en esa comisión de sabios cuando nos tocó la comparecencia, y él tenía muy claro esa idea de que tendríamos que reivindicar esa presencia de los valores como un elemento que es evaluable desde el punto de vista también social y desde el punto de vista económico. ¿Por qué no sacar rendimiento a ese gran banco de imágenes que tiene Televisión Española, por ejemplo, la televisión pública estatal, y que a veces podemos dudar si se está rentabilizando al máximo? La memoria histórica de todo un país está en ese banco de imágenes, en ese banco de sonidos que posee la televisión pública. ¿Por qué no ir a patrocinios como los que se hacen en países como Estados Unidos o el Reino Unido, que sin ser la publicidad convencional sí haría que muchas empresas quisieran invertir en esa otra televisión más blanca, más de carácter público, más indiscutible desde el punto de vista de la promoción de valores en positivo, ¿no? Y desde luego, ¿por qué no mantener una publicidad, desde luego sin que tenga un porcentaje tan alto en la parrilla? En estos momentos la Directiva Europea limita al 12% del total de programación, pero hay posibilidad de mantener también esa publicidad y sobre todo de promover esa venta de los buenos productos que tiene la televisión pública. Todos esos son elementos para autofinanciar a la televisión pública. Pero además es que los ministerios, las consejerías de educación, deberían promover el utilizar sus fondos en beneficio de la televisión pública y de las televisiones públicas. No es de recibo que los ministerios sigan haciendo campañas que son de alguna manera brindis al sol y que dicen estamos trabajando en las carreteras, o en el caso concreto de los accidentes de tráfico, sin poder evaluar esas campañas. También muchas veces se gastan muchos miles de millones de las antiguas pesetas o millones de euros o de dólares en ese tipo de campañas. ¿Por qué no promover programas integrales en donde hablemos de esa explotación, de esas campañas, de esa integración en la programación en general de la televisión para rentabilizar la televisión pública? Hay muchas ideas que no se han intentado sacar adelante simplemente porque no ha habido voluntad para ello. La televisión pública es rentable, una televisión pública de calidad ha de tirar de las televisiones privadas y ha de hacer que en general se dignifique la televisión. Y profesor, usted que fue también director del primer máster, primero y único a nivel mundial sobre televisión educativa en la Universidad Complutense de Madrid, ¿cómo se ve desde el otro lado? ¿Cómo se ve? Un elemento importantísimo es la enseñanza, esto que está usted comentando. Los alumnos que acudían a ese máster, ¿cómo veían la televisión educativa? ¿Por qué se apuntaba un alumno a un máster de televisión educativa hace 4 o 5 años? Sí, pues esos alumnos se apuntaban, en primer lugar, porque muchos de ellos venían de países de América Latina donde hay televisión educativa y donde es una especialidad que, como decía al principio de esta entrevista, se ha olvidado o se ha querido olvidar en España, ¿no? Y por otra parte porque veían una salida profesional clarísima. Incluso los alumnos españoles pensaban que esa televisión temática, esas plataformas digitales que ahora se han fundido en una y que, por cierto, han evitado que haya canales específicamente educativos. Debemos recordar que un canal como el canal Beca fue un canal modélico en su género, pero el Grupo Planeta pensó que no tenía que continuar. Y, por ejemplo, de 150 canales que hay en la plataforma única actual, ni uno de ellos tiene una vocación educativa. Se eliminó el único de esos 150 canales, ni siquiera se le dio cabida a uno que pudiera tener esa visión del educativo no aburrido, una visión más abierta, más de tinte cultural, más integral, ¿no? Entonces, esos alumnos tenían tan claro que era posible una televisión distinta, una televisión de servicio público para la educación, que se matricularon con la esperanza concreta de obtener trabajo. Y no es casualidad que en la primera promoción todos obtuvieran trabajo y que en las siguientes promociones aproximadamente el 50% obtuviera trabajo después de haber realizado ese máster. ¿Qué sucedió? Que ni las televisiones públicas ni las privadas permitieron que los alumnos tuvieran prácticas en las televisiones. Nosotros, como directores del máster, asegurábamos que se les subvencionara las prácticas a los alumnos, pero claro, al ser un enunciado máster en televisión educativa,
o para la televisión educativa, lo que se planteaba era que los alumnos tenían que hacer práctica en las televisiones. Bueno, pues bien, no se concibió como un servicio público esa presencia de nuestros alumnos, que como tú bien has dicho, era el único máster de televisión educativa del mundo, y tuvimos, para no defraudar a futuras promociones, que acabar a los 3 años, promover un material que intentó socializar el conocimiento y que permitió que muchas personas que no se matricularon en ese máster tuvieran acceso a los contenidos y a los materiales de ese máster. Y para finalizar, profesor, vamos a finalizar como termina su libro, después de todo esto que nos ha comentado, que se nos queda corto. Su libro parece que tiene un final feliz. Usted comenta que por primera vez en la historia la educación está comprometida para preparar al hombre de cara a una sociedad que no existe. ¿Usted cree que esto es cierto, es posible, o es que tiene que acabar bien el libro? Yo creo que es posible, y es posible porque de nuevo cada vez se detectan más problemas en la sociedad, ¿no? Si no utilizamos los medios de comunicación, que son una de las armas principales para promover la educación, estoy hablando potencialmente, para promover el conocimiento de las personas, para integrar conocimientos que vienen a través de las redes, con lo que pueden ser medios tradicionales, medios convencionales, si no hacemos una alianza entre los medios de comunicación y la educación, si no hacemos una alianza entre las asociaciones de padres y madres de familia y la televisión, si no conseguimos que realmente haya una sensibilidad para hablar de la educación en televisión, no desde un punto de vista escandaloso, o siempre hablando de los conflictos que hay en la escuela, si eso no lo consiguiéramos, no habría futuro para nadie. Por lo tanto, o somos optimistas, o tenemos el optimismo de la razón, o intentamos rescatar todas las experiencias positivas que ha habido en el mundo, incluso en nuestro país, que han promovido perlas de televisión de servicio público. Si no seleccionamos esos programas que siguen teniendo valor para la educación, y pongo ejemplos muy concretos, incluso en el prime time de la televisión pública española, un programa como Cuéntame es un programa que podría ser aprovechado desde un punto de vista educativo, podría generar el diálogo entre padres e hijos, podría transmitir la memoria histórica de un país. Un programa como el de Carlos Arguiñano es un programa en el que vemos un mediador que tiene gran capacidad de comunicación. Es un programa sensible para mujeres que cocinan, para hombres que cocinan, para gente que quiere acceder a unos conocimientos y además divertirse, que es el tópico que siempre se maneja para decir que una televisión no puede ser educativa. Hay miles de ejemplos que podrían ser factibles para hacer una televisión que respetara a la sociedad y que servirá para crear puentes de comunicación entre la escuela, la sociedad y los medios de comunicación. Entonces, quizá, profesor, para finalizar, lo que ocurre es que pensamos que lo educativo es simplemente lo que nos enseña, lo que eso es la matemática, el derecho, las ciencias, y no esto. Sí, yo me he encontrado con esos colegas que frívolamente decían, no, es que la televisión no debe enseñar algoritmos ni debe enseñar trigonometría. Entonces esa gente que frivoliza con el concepto de que la televisión educa o deseduca, de que la televisión transmite valores o contravalores, debería pararse, callarse quizá un rato y dejar hablar a aquellas personas que siempre han creído en que los medios de comunicación son medios al servicio de la educación. Debemos concluir diciendo que la televisión sirve para educar, sirve para promocionar los mejores valores sociales, los mejores valores de la democracia, o sirve para boicotear la democracia, para promover los valores más rastreros de la sociedad y para emponzoñar a la sociedad entera, ¿no? Desde ese punto de vista yo he conocido a muchos profesionales en mi experiencia en Telemadrid que estaban dispuestos a hacer esa televisión mejor. Muchos profesionales que cuando planteamos un proyecto distinto, por ejemplo de campañas de prevención del SIDA, de integración, que promovían el objetivo de evitar el racismo y la xenofobia, que promovían la igualdad de género, que promovían el no consumo de tabaco, de alcohol. Esos profesionales trabajaban entusiasmados por esa televisión mejor, trabajaban entusiasmados por una televisión al servicio de la educación y al servicio de la cultura. Eso es posible porque hay profesionales que están dispuestos a hacer esa otra televisión, eso es posible porque hay modelos suficientes para hacer esa otra televisión, y eso es posible porque esa televisión podría ser rentable y podría autofinanciarse por sí misma. Pues le damos las gracias por estar con nosotros y desde luego le emplazamos para cuando escriba el segundo libro porque le hemos lanzado. Muchas gracias.